que hizo el pueblo de Israel cuando decía, cállate Jeremías y háblanos tú que nos estás prometiendo que todo va a estar bien. Es exactamente lo mismo, no pienses que es diferente porque es exactamente igual. Y tenemos que revisarnos, hermanos, amén. Bueno, sigo aquí, que la fuente estaba pequeña. Capítulo 31 y 32. Esto es fundamental que lo entendamos bien, hermanos. Si tiene preguntas, pregunte, porque es muy, muy importante. Vamos a introducir en el capítulo 30. Hay una mano levantada. ¿Quién está a cargo, Oscar? Y hoy martes es más difícil toda la logística aquí. Allá. Vamos a esperar la pregunta. ¿Está apagado? Buenas noches. Pastor, es que en lo que usted acaba de explicar, de todas maneras creo que de pronto pues en mí crea un poquito de confusión y de pronto en algún hermano acá. Dice que los profetas enviados por Dios, ¿verdad? Sí. Usted menciona pues que la mayor profecía está en la Biblia, ¿verdad? Sí. Pero entonces, ¿dónde están si en la Biblia dice que ahí entre los ministerios que estableció el Señor Jesús está el de los profetas? Sí. Lógico, vamos a ver unos profetas entonces, pero viendo que se cumple lo que ellos dicen, o sea, la palabra de Dios puesta en ellos. Sí, pero hay que verlo en el contexto en que está. Entonces eso lo vemos en el Nuevo Testamento, pero para no dejar la inquietud allí, dos cosas. Uno, los profetas fueron usados en el Nuevo Testamento de la misma manera que fueron usados en el Antiguo Testamento. Es decir, ¿cómo se crea el canon del Antiguo Testamento? A través de que Dios usa hombres y les da la palabra, la inspira en ellos para que ellos la pongan por escrito. Nuevo Testamento tenemos exactamente lo mismo. Pablo era profeta, Pedro era profeta, Juan era profeta, Santiago era profeta, porque todos ellos están escribiendo, inspirados por el Espíritu Santo, y lo que ellos decían era autoritativo. Entonces hay que definir esa o diferenciar eso. O sea, si yo desobedezco a Jeremías, estoy desobedeciendo a Jehová. Si yo desobedezco la palabra que Pablo está poniendo, como está diciendo el Señor, yo estoy desobedeciendo al mismo Jehová. Entonces son dos cosas muy diferentes a lo que tenemos hoy, porque ya no tenemos a nadie revelando el canon. El canon fue cerrado. El propio libro de Apocalipsis dice que ya terminó. O sea, ahí está lo último que tenemos que saber. Eso echa a un lado muchas pretensiones que hoy tienen algunos hombres y mujeres diciendo que tienen una nueva revelación. Yo he escuchado de personajes que han ido a la isla de Patmos, donde Juan estuvo exiliado y donde escribió la carta a las 7 iglesias del Apocalipsis y el Apocalipsis como tal, diciendo que vino el Espíritu que vino en Juan y que les reveló algo más. Eso es completamente contrario a la doctrina bíblica. Al lado de eso tenemos dones de profecía que Dios usaba, como Agabo, por ejemplo, tenemos en el libro de los Hechos que anunció viene hambre. Entonces Dios puede usar a una persona para decir algo muy puntual, pero no es autoritativo y no es la manera en que, si uno comienza a ver cómo termina el canon, poco a poco va pasando a un lado. Es decir, ya no es necesario. ¿Por qué? Porque tienen las escrituras. Entonces, por ejemplo, el mensaje a Tesalónica, en lugar de Pablo estar diciendo escuchen a los profetas, lo que dice es pasen esta carta a las otras iglesias y que las otras iglesias les pasen la carta, porque esto es lo que Dios quiere para la iglesia. Entonces ya no va a ser necesario que estemos siendo guiados por la revelación de un hombre. Segundo, más que se cumpla la palabra, es si lo que él está diciendo se cumple, pero me está enseñando algo contrario a la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios nunca se contradice. Entonces ahí es donde tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos, porque hay hombres hoy que han dicho cosas y se han cumplido, pero todo lo que predican va en contra de la palabra. Entonces el tal no es un profeta que venga de parte de Dios. El Señor nos lo advirtió, dijo, Dios los está probando para ver si van a seguir al Señor o se van detrás del profeta. Entonces, que se cumpla algo y toda la enseñanza es contrario al evangelio, inmediatamente es un falso profeta.
Y si algo no se cumplió, es un falso profeta. Entonces viene la otra parte, porque yo no conozco, por ejemplo, para ser claro con Juan Hernández, aún en el tiempo en que yo creía que se movía así el Señor con esos profetas y les conté la historia de tienes algo para contarme a mí, para revelarme a mí. Aún en esa época yo no puedo decir que conocí a alguien o escuché de alguien que toda profecía se cumplió. Y el hecho, según la Biblia, de que una sola palabra no se cumpla, lo descalifica. Entonces ahí tenemos que ver. Yo no sé si alguno conozca a alguien que diga, mira, yo conozco un profeta que todo lo que ha dicho se ha cumplido. No lo conozco. Siempre alguna falla. O sea, yo no lo conozco. Si usted lo conoce, bueno, nos puede contar, pero yo no lo conocí y tengo entendido que no. O sea, no hay uno que diga, todo lo que ha anunciado se cumple. De hecho, casi todo queda en el ámbito de, hay una expresión, con cara gano yo y con sello pierdes tú. Entonces yo anuncio algo, si se cumple es porque yo soy profeta, si no se cumple es porque te faltó fe. Entonces no funciona así. O sea, si vas al canon bíblico, Jeremías habló, el pueblo no le creyó, sin embargo pasó. O sea, si viene de parte de Dios siempre va a pasar. ¿Había otra mano? La pregunta es casi igual. La Biblia dice que el mismo Señor constituyó los 5 ministerios. Ahora, ¿los ministerios están vigentes o no están vigentes? Porque sí, claro, hay pastores que se hacen llamar apóstoles. Entonces, están vigentes. Lo que pasa es que, ustedes me quieren meter en problemas a mí, pero el problema es que hay una diferencia entre lo que se conoce como apóstol hoy y lo que es apóstol en la Biblia. Entonces tenemos que entender que hubo un grupo de apóstoles que tenían las señales de un apóstol, entre cuales estaban las señales principales: haber sido testigo ocular de la resurrección del Señor, tener las señales milagrosas de un apóstol, que no era alguien aquí tenía un dolor en la espalda y se le pasó. No, era, está muerto, lo levanto. Voy pasando y con la sombra se va levantando los enfermos. No tenía un brazo, no fue que, mira, la uña estaba morada y le quedó bien, sino que no tenía un brazo y le creció el brazo. O sea, con pañuelos que pasaban por Pablo se sanaba la gente. Esas señales tienen que tenerse para ser un apóstol autoritativo tipo Pablo, que el último fue Juan, el último de esos apóstoles. Luego tenemos Efesios, que son los 5 ministerios. La palabra apóstol en su original en griego significa enviado. Entonces, ¿están vigentes los ministerios hoy? Claro. ¿Quieres ser un apóstol? Dime cuántas iglesias has ido a sembrar. Eso es un apóstol, es un misionero. O sea, yo no uso el término apóstol por la confusión de lo que hoy se presta, pero es bíblico decir que hay apóstoles, claro, gente que está yendo a sembrar iglesias bíblicas son apóstoles, son misioneros, gente que se va para la selva, gente que se va a otras ciudades, va, funda la iglesia, va, evangeliza, predica, enseña, ayuda a constituir un pastor allí y se va para otra. Eso es un apóstol, pero muchos de los famosos apóstoles de hoy no han fundado ni una sola iglesia, tal vez la que ellos están, y eso no los constituye apóstoles. Segundo, no se está tomando en el sentido de Efesios, sino como el sentido de soy apóstol, entonces todo lo que yo digo tienen que obedecerlo porque tengo la misma autoridad de ellos. Y hay una clara diferencia. Cuando Pablo está siendo cuestionado en su ministerio, dice, tengo y he realizado entre ustedes las señales del apóstol. Entonces esas señales no las tiene nadie más, o sea, nadie ha vuelto a hacer lo que ellos hacían. Y sobre todo, para que alguien diga hoy que tiene la misma autoridad de Pedro, Juan o ellos, tiene que haber testificado que ha visto al Cristo resurrecto. Y si ya lo vio, estamos ante una herejía de mayor proporción de la anterior, ¿sí? Ok. Cierro aquí porque se me fue la clase para otro lado. Otra pregunta. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, ninguna condenación hay para el que está en Cristo. Amén. ¿Verdad? Entonces, sé que vamos a comparecer ante un tribunal,
Pero usted dice que vamos a ser condenados. Explíqueme esa parte ahí que me quedó clara. Hay dos diferencias. Quien está en Cristo es una nueva creación y ya no hay condenación. Digamos que tenemos que entender el lenguaje bíblico, y cuando hablamos, el Señor habla tan fuerte, es para que aquellos que creen que son y no son se puedan examinar y se arrepientan, porque quien sigue viviendo como vivía antes, no importa cuántos años lleve en la iglesia, él no ha nacido o ella no ha nacido de nuevo. El tribunal de Cristo es un tribunal que la palabra en griego es bima, es un tribunal de retribución, es decir, ¿podemos ser allí azotados por Cristo? Sí. ¿Vamos a ser premiados por Cristo? También. Pero quien está en el tribunal de Cristo ya se salvó. Eso es lo que hace referencia a Corintios cuando dice, pasarán sus obras por el fuego para ver qué es lo que queda. Algunos tendrán joyas, pero algunos tendrán hojarasca, se va a quemar todo. Entonces pasan, pero como quien pasa por el fuego. Entonces es el que yo digo, pasó en 595, bueno, pero llegó, allá entró, avergonzado, pero entró, no es condenado. O sea, nadie que llegue al tribunal de Cristo va para el infierno, pero sí va a rendir cuentas y va a tener que responder delante del Señor. Son dos cosas diferentes. Quien dice que está en Cristo, pero no lo está, le espera la condenación. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo sé que estoy en Cristo? Bueno, creo que la salvación es solo por fe, y hay obras que testifiquen de que yo he creído en eso, porque si no, no estoy sino engañándome a mí mismo, y ahí se aplica lo que está pasando aquí. Según el Nuevo Testamento, una persona que ha nacido de nuevo obedece la palabra del Señor. Entonces, cuando vemos estos israelitas, ellos no aman al Señor, porque escuchan la palabra y la desechan. Entonces, sí, no significa, porque me concentré allá a mirar acá, no significa que si tú desobedeciste una vez, entonces es porque no has nacido de nuevo, porque entonces aquí no ha nacido nadie de nuevo. Pero si sistemáticamente tú vives rechazando la palabra y lo único que te gusta de la Biblia es que vas para el cielo porque crees en Jesús, lo más seguro es que no has nacido de nuevo. Es lo más seguro. Todos luchamos mucho con el pecado. Pero si siempre andas rechazando, no, y sigues haciendo la tuya, muy probablemente no has nacido de nuevo y necesitas examinarte, como dice el Nuevo Testamento, para ver si estás verdaderamente en la fe, de lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Amén. Última, porque tengo que avanzar en Jeremías. Un poco pregunto, pero bueno, yo me estoy adelantando un poco porque veo que está relacionado con lo de los profetas. Es en Ezequiel 14:9, dice, además, si un profeta es engañado para que dé un mensaje, es porque yo, el Señor, engañé a ese profeta. Alzaré mi puño contra esos profetas y los eliminaré de la comunidad. Sí. Sí. Bueno, eso no es nuevo. Acuérdate que lo vimos con el Señor diciendo, ¿y quién convencerá acá para que vaya y muera? Dijo, saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Entonces no es algo solo de Ezequiel. Dios juzga muchas veces al pueblo infiel a través de falsos profetas, permitiendo que esos profetas vean cosas realmente, pero no porque, bueno, ¿cómo aclaro esto? Dios no va a coger a Jeremías y le va a mostrar algo falso para que el pueblo se desvíe. O sea, ¿a quién coge Dios? A alguien que ya viene negando la palabra y que ya viene diciendo, Dios me dijo, Dios me mostró, así dice el Señor, y Dios no le ha hablado. Entonces, a un personaje como estos, Dios puede tomar lo que es el caso de Ezequiel y le deja ver algo que tal vez dice, yo nunca había visto nada en verdad, pero vio algo y es una mentira. Dios le ha permitido ser engañado por su propio corazón y va a juzgar al pueblo a través de ese engaño porque están siguiendo al falso profeta. Eso sí sucede y los mormones empezaron así. Un pastor que tuvo la revelación del ángel mormoni, le dijo que Cristo había venido a América y le dio el libro del Mormón. Entonces yo le creo que él vio un ángel. Estoy casi que completamente seguro que fue así, pero es Dios permitiendo el engaño. Es decir, es lo del faraón, es lo de Balaam.
O sea, no queremos obedecer, bueno, Dios te entrega, porque la gente dice, pobre Faraón, Dios le endureció el corazón. ¿Se acuerdan que lo estudiamos en Éxodo? Pero para que eso sucediera, el Faraón ya había endurecido su corazón varias veces. Entonces pasan las dos, o sea, volvemos a la actuación de Dios soberana y la responsabilidad del hombre, de la cual solo él es culpable y responsable ante Dios. Entonces, ¿cómo actúo yo? ¿Cuál debe ser el actuar de nosotros? Biblia, hermanos. Biblia. Lo único seguro para nosotros es Biblia. A mí a veces se me ocurren cosas que digo, oye, tremendo, yo creo que Dios hizo eso. Voy a la Biblia, no, Dios no hizo eso. Entonces, Biblia, lo único seguro es Biblia. El problema es que en esta generación poco Biblia. Estamos muchos de sueños y de visiones y de revelaciones. Biblia, 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 Biblia. Si la iglesia se muera solo por Biblia, mira, yo estoy convencido de que un estudio sencillo del Nuevo Testamento echaría abajo una gran cantidad de doctrinas que hoy se creen y se dan como así es. Una lectura muy general del Nuevo Testamento ayudaría con eso. Bueno, vuelvo a la clase porque nos salimos bastante de este pedacito. Seguimos. Bueno, no seguimos, no puedo salirme, estamos apenas empezando el nuevo pacto. En ese día, dice el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel y ellas serán mi pueblo. Esto dice el Señor. Entonces estamos ante la introducción, ayúdame un poquito con el monitor, Oscar, por favor. Estamos ante la introducción del último pacto que Dios provee en la palabra y es el más importante para nosotros, el nuevo pacto, el nuevo pacto. Entonces Dios ha venido hablando de este pacto y aquí dice que vendrá el día, o sea, el nuevo pacto va a ser anunciado aquí, pero todavía no se va a cumplir. Es importante entender esto, es decir, este nuevo pacto es muy explicado en Hebreos, cuando dice el antiguo pacto, que es el del monte Sinaí, ha sido reemplazado por el pacto de la gracia, que es el de Sión. Entonces es importante entender que el nuevo pacto es el pacto de la gracia, es el pacto en el cual Dios va a ofrecerse a sí mismo en sacrificio para que podamos estar en una correcta relación con Él. Pero vamos a estudiar muy generalmente este nuevo pacto, porque si no necesitaríamos varias clases solo para estudiar Jeremías 31 y 32. Pero miremos, en ese día todas las familias de Israel y ellas serán mi pueblo. Entonces lo primero que no podemos perder de vista, hermanos, es no brinquemos rápido a la iglesia. Vamos a mirar primero a Israel, ¿de acuerdo? Porque el pacto, ¿quién lo está recibiendo inicialmente? Israel. Y recuerden que según Efesios capítulos 1 al 3, la iglesia es un misterio que no había sido develado a los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, aguantemos un poquito y estudiemos aquí y luego lo miramos con la iglesia. Dios está diciendo algo, que todas las familias de Israel serán su pueblo. Ahora, esta expresión podría sonar redundante porque, bueno, pero ya eres el Dios del pueblo de Israel. Pero la expresión seré el Dios y serán mi pueblo está hablando de una verdadera conversión. Está hablando de un verdadero pueblo con el que se identifica como somos tu pueblo. ¿Por qué? Porque cumplimos con lo que tú demandas. Soy su Dios porque no tienen otros dioses, es decir, ya se va a acabar la idolatría. Los que sobrevivan de la destrucción venidera encontrarán bendiciones aún en las tierras áridas, porque al pueblo de Israel le daré descanso. Entonces, primero que tienes que tener en cuenta es que el nuevo pacto gira primariamente en torno a la relación entre Dios e Israel. Es decir, eso nos ayuda a comprender la necesidad del milenio. Nos ayuda a comprender la necesidad de muchos eventos proféticos apuntan a Dios cumpliendo esto, porque al final, yo no sé qué pasa aquí, pero se dispara. Al final de la gran tribulación, todo israelita que esté vivo allí va a ser salvo. Es una cosa tremenda, Romanos lo dice. Y al final todo Israel será salvo. Ahora, todo Israel no es el Israel desde Abraham hasta allá, sino todos los que estén vivos en ese momento. ¿Por qué?
si lo rechazaron tanto tiempo? Porque Dios se ha comprometido. Ese es el punto. Entonces es un nuevo pacto donde Él dice, les voy a dar un nuevo corazón, que lo vamos a ver ahorita en unos minutos. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Una de las cosas que tenemos que comprender es que es totalmente absurdo y contrario a la doctrina bíblica el odio a Israel. Es el pueblo amado del Señor y Él no ha dejado de amarles. Él no ha terminado con ellos. Hay gente que dice, deberían acabar con los judíos. No sabes qué estás diciendo. Es el pueblo que Dios ama. Entre todas las naciones de la tierra es su nación especial. Y Él no ha terminado con ellos. Sin importar lo descarriados que estén. Dice, con amor inagotable te acerqué a mí. Entonces quiero que comiences a mirar que todo lo que tiene que ver con el nuevo pacto es algo soberano, producido por Dios. Es Dios el que acerca, es Dios el que ama, es Dios el que entrega, es Dios el que rescata. Y esto nos va a ayudar a entender el Evangelio, porque en el Evangelio toda la obra de salvación es hecha ¿por quién? Por Dios. Es Dios el que viene, es Dios el que muere, es Dios el que justifica, es Dios el que santifica, es Dios el que nos glorificará para tener una vida eterna con Él. Yo te reedificaré, mi Virgen Israel. Esta expresión es muy importante porque hasta este punto, y cuando lleguemos a profetas menores, vamos a ver que Dios habla muy fuerte y la idolatría la compara con adulterio de matrimonio, y entonces usa términos de prostituta, dice que ella se entrega a cualquier amante, dice que andaba detrás, como en Ezequiel lo veremos, hay un lenguaje muy fuerte en Ezequiel acerca de esto, pero ahora le dice mi Virgen Israel. O sea, ya no va a ser la adúltera prostituta, sino va a ser mi Virgen Israel. ¿En qué sentido? Les voy a dar un nuevo corazón. Es como si nunca hubiesen tenido idolatría. Para mí están en cero. O sea, van a llegar allá como una prostituta que lleva 70 años en prostitución, pero yo los voy a tomar y para mí va a ser como si fueran vírgenes. Volverás a ser feliz y con alegría danzarás con las panderetas. De nuevo plantarás tus viñedos sobre las montañas de Samaria y allí comerás de tus propios huertos. Llegará el día cuando los centinelas gritarán desde la zona montañosa de Efraín, vengan, subamos a Jerusalén a adorar al Señor nuestro Dios. Bueno, sigamos aquí. Voy a avanzar un poco más si no logro terminar. Esto dice el Señor, versículo 15. En Ramá se oye una voz, profunda angustia y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, se niega que la consuelen porque sus hijos se han ido. Pero ahora esto dice el Señor, no llores más porque te recompensaré. Dice el Señor, tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo. Hay esperanza para tu futuro, dice el Señor, tus hijos volverán a su propia tierra. Oí a Israel decir, me disciplinaste severamente como un becerro que necesita ser entrenado para el yugo. Hazme volver a ti y restáurame, porque solo tú eres el Señor mi Dios. Me aparté de Dios, pero después tuve remordimiento, me di golpes por haber sido tan estúpido. Estaba profundamente avergonzado por todo lo que hice en los días de mi juventud. Esto no se ha dado. Israel no ha dicho eso todavía. Israel sigue en plena rebeldía y desobediencia. Entonces tenemos que entender que eso tiene que pasar. Pregunta el Señor, ¿no es aún Israel mi hijo querido? A menudo tengo que castigarlo, pero aún así. Entonces es tremendo porque el medio de te voy a destruir, ¿qué está diciendo el Señor? Pero te amo. Entonces uno dice, ¿pero lo amas o lo quieres destruir? En las dos cosas. Y tú dices, yo no se te puede hacer eso. Tú y yo no, Él sí. Él es Dios. Y Él puede plenamente castigar y plenamente amar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Él no es como tú, Él no es como yo, Él es Dios. Por eso mi corazón lo anhela y ciertamente le tendré misericordia. Solo por hacer la aclaración, lo anhelo, no lo necesito. Dios es autosuficiente, no necesita a nada ni a nadie, pero
anhela, es diferente, lo anhelo pero no lo necesito. Es decir, Dios sin ti, sin mí, sigue siendo Dios. Tú y yo sin Dios no somos absolutamente nada. Entonces Dios no necesita a nadie. Pon señales en el camino, coloca postes, indicadores, marca bien el camino por el que viniste, regresa otra vez, mi Virgen Israel, regresa aquí a tus ciudades. ¿Hasta cuándo vagarás, mi hija descarriada? Pues el Señor hará que algo nuevo suceda. Israel abrazará a su Dios, o la mujer rodeará al varón, como dice en la Reina Valera. La mujer allí es Israel y el hombre es el Señor. Por eso la Nueva Traducción lo vierte así, porque algunos grupos feministas en la iglesia han utilizado este pasaje para decir que ahora es la mujer la que debe cubrir a los hombres en la iglesia, y no tiene nada que ver. Es Israel como mujer rodeando, volviendo a abrazar a el Señor. Bueno, me hacen señas, vamos a break y continuamos en 10 minutos, hermanos, aquí con...
Pedimos silencio. Hermanos, silencio, por favor. Capítulo 31, versículo 31. Nos va a definir muy claramente las primeras características de este nuevo pacto. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. Entonces, ¿por qué le llamamos el nuevo pacto? Porque la Escritura lo llama el nuevo pacto, esa es la razón. Con el pueblo de Israel y de Judá. Entonces, a pesar de que Israel ya ha sido llevado, a pesar de que el reino del norte ya no existe por ningún lado, Dios está hablando de una manera que dice, no es solamente con la tribu de Judá, sino con las 12 tribus, o sea, todos van a estar metidos acá. ¿Por qué entendemos esto y cómo lo vamos a conectar después en Apocalipsis, cuando vemos los famosos 144,000, que lo han tergiversado tanto los testigos de Jehová, diciendo que son solamente esos 144,000 que van para el cielo, ellos son millones, entonces pues, las opciones son pocas, irse para el cielo. Pero esos 144,000 en Apocalipsis son 12,000 de cada tribu, 12,000 de cada una de las 12 tribus, y están nombrados en Apocalipsis de esa manera. Los detractores de eso en el Nuevo Testamento dicen que no se puede porque los registros de los orígenes fueron destruidos por Nabucodonosor primero y luego en el 70 por los romanos. Pero aunque hayan sido destruidos ante los hombres, no es así ante el Dios que todo lo sabe. Él sabe quién es hijo de quién. Entonces, para él es sencillo. Ahora, ¿en qué consiste? Dice, este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Entonces, lo primero que Dios muestra es que este pacto es diferente al otro pacto. Entonces, es una manera en que el Señor, condescendiendo con nuestra poca capacidad de entender sus misterios, nos habla. Es una manera de mostrarnos lo que no es el nuevo pacto. Entonces, les voy a decir cómo es el pacto nuevo. Bueno, no es como el pacto mosaico, no es como el pacto que hice antes con sus antepasados cuando los saqué de la tierra de Egipto. Este pacto, lógicamente, es el pacto del Sinaí, el pacto mosaico. Ellos rompieron ese pacto. Entonces, ¿en qué sentido? Préstame mucha atención, hermano. ¿En qué sentido Dios muestra diferencia entre el nuevo pacto y el pacto mosaico? Ellos, sus antepasados, rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Entonces uno puede preguntar inicialmente, bueno, pero ¿eso qué me diferencia? Dices que ellos rompieron el pacto. Entonces, ¿qué es lo diferente del nuevo pacto? Dice el versículo 33. Pero este nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice así, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, varias cosas. Recuerda que no está hablando primariamente de la iglesia, está hablando inicialmente de ¿quién? De Israel. Entonces, Dios está hablando aquí de que el pacto mosaico fue dado a través de 2 tablas de piedra en las que Dios escribió sus leyes y sus mandatos. Las 2 tablas representan básicamente toda la ley. La primera tabla se conoce como la tabla de la relación con Jehová y la segunda tabla la relación horizontal con los hombres. Entonces, en la primera tabla estaban los primeros 4 versículos y en la segunda tabla versículos 5 mandamientos 5 al 10, no versículos sino mandamientos 5 al 10 con el prójimo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando dice en que se conoce toda la ley, dice primer mandamiento, ama al Señor tu Dios
con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón. Primeros 4 mandamientos. Segundo mandamiento más importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a quebrantar ninguno de los otros 6 mandamientos. Ese es el punto allí. Pero ahora dice el Señor que Él va a poner las instrucciones ya no en tablas de piedra, sino ¿en dónde? En el corazón de cada israelita. Es decir, la ley ya no va a ser algo externo. Los mandatos del Señor no van a ser algo externo a los participantes de este pacto, sino que van a estar ¿dónde? En el corazón. Ahora, recuerda que en la mentalidad hebrea, el corazón no es romántico. En la mentalidad hebrea no es este corazón palpitando allí, sino en la mentalidad hebrea, este es el centro ¿de qué? De control. Esa es la sala donde todo se maneja, este es el timón del barco. Entonces lo que está diciendo es, voy a poner en el cuarto de control mis leyes. Y entonces, si el cuarto de control tiene las leyes del Señor, ¿qué va a pasar con la vida de esa persona? Se va a mover en obediencia a la palabra del Señor. Ya no por una presión externa, sino porque desde su interior brota el deseo de hacer la voluntad del Señor. Entonces, por eso lo compara, dice, el anterior, sus antepasados lo rompieron. Este nuevo pacto no lo van a poder romper, porque la ley de Dios, los mandatos de Dios, la palabra de Dios, ahora está ¿en dónde? En el corazón. O sea, les voy a dar un nuevo corazón, los voy a cambiar completamente. Y ahí es donde nosotros, lógicamente, desde el Nuevo Testamento miramos allá y que vemos, ese es el Evangelio. Es el anuncio del Evangelio. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Hemos nacido de nuevo. Pero aquí ellos no lo están viendo así porque no es la iglesia. Entonces es importante ver la diferencia. No habrá necesidad de enseñar a sus vecinos diciéndoles deberías conocer al Señor. Entonces, hablando de Israel, en el momento en que el nuevo pacto se dé, será cuando Cristo retorne por segunda vez y nadie tendrá, ningún israelita tendrá que predicarle a otro israelita, porque todos los israelitas, por la obra soberana de Dios, van a ser convertidos en creyentes. A eso se refiere esto. O sea, hay una promesa de parte de Dios y es que todos ellos al final van a ser salvos. Esa generación, es importante verlo acá. Perdonaré sus maldades. Hay una promesa en el nuevo pacto. No tienen ellos que ofrecer un sacrificio. ¿Cómo Dios puede perdonar los pecados sin sacrificio? Porque el pacto anterior se requería el sacrificio de animales para que Dios perdone pecados. Pero aquí dice, yo voy a perdonar sus maldades. Lógicamente, desde aquí en el Nuevo Testamento miramos allá y ¿qué vemos? La cruz. No está anunciada aquí con claridad porque está velado el misterio, pero está hablando de la cruz. Porque en la cruz Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, perdonando los pecados y algo tremendo, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Por qué nosotros como cristianos decimos que todo lo que hicimos Dios lo puso tan lejos como el oriente del occidente? Porque es lo que la Biblia dice. Y ha sido anunciado desde el principio en el Antiguo Testamento, hablando del nuevo pacto. Amén. Eso es lo que nos indica, amados hermanos, una de las doctrinas más bellas que tiene el cristianismo, y es la doctrina de la perseverancia de los santos. Quien verdaderamente hace parte del nuevo pacto va a llegar al final. ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar de hacerlo. Mira lo que dice a continuación. Es el Señor quien provee el sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, y agita el mar y hace olas rugientes. Su nombre es el Señor de los ejércitos celestiales. Y esto es lo que dice: igual de improbable es que anule las leyes de la naturaleza como que rechace a mi pueblo Israel. Entonces, ¿cómo certifica el Señor que va a cumplir ese pacto y que esta gente realmente le va a conocer? Por ejemplo, igual de improbable que el sol ya no alumbre en el día, la luna ya no esté en la noche, es que yo no cumpla con esto. Es la señal que Dios está dando. Entonces, cada vez que tú ves el sol,
tú puedes saber que si en verdad has creído, tú vas a estar en la Jerusalén celestial. Amén. Esto debería alegrar, hermano. No depende de usted, no depende de mí, depende de quién, de Dios. Eso es lo tremendo del nuevo pacto. Ahora, cuando hablamos del nuevo pacto, para el libertino significa, puedo hacer lo que se me venga en gana. Puedo hacer lo que se me antoje porque Él ha prometido salvarme. Pero para el corazón convertido significa, voy a esforzarme por obedecerle porque Él me ha salvado. Entonces cumple lo que dice el Salmo 119 en su primera estrofa, que dice, como agradecimiento por lo que has hecho, obedeceré tus mandatos. Obedecemos por gratitud, obedecemos por amor. No obedecemos por miedo al infierno, obedecemos por gratitud, por lo que Él ha hecho. Amén. Bueno, esto dice el Señor, así como no se pueden medir los cielos ni explorar los fundamentos de la tierra, y tampoco consideraré echarlos fuera por las maldades que han hecho. Yo, el Señor, he hablado. Esto es tremendo, porque esto es el nuevo pacto y tú y yo estamos bajo el nuevo pacto. Es lo que está pasando aquí, es lo que celebramos. Porque el momento más importante para un cristiano es el momento de la cena, porque estamos haciendo memoria de este nuevo pacto. Es decir, no hay probabilidad, hermano, de que Dios te eche fuera si eres hermano en Cristo. Y entonces viene la pregunta, pero si me dedico a pecar, entonces nunca has sido hermano en Cristo. Pero si eres hermano en Cristo y has pecado, tú puedes saber aquí una cosa importante: no hay posibilidad, Dios no va a considerar echarte fuera. Y en el Nuevo Testamento nos dice, les escribo esto, hijitos, para que no pequen, a través de Juan en la primera carta. Pero si pecan, tienen abogado para con Dios en Jesucristo el justo. Entonces no considera Dios echar fuera a las personas que están bajo el nuevo pacto. Bueno, Jeremías capítulo 32, Dios le va a dar la certeza del nuevo pacto haciendo una ilustración con la caída de Jerusalén y la restauración de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jeremías recibe palabra de Dios y le dice, Nabucodonosor está en la puerta y va a entrar y va a quemar y va a matar y va a saquear y va a destruir, pero compra un terreno y paga buen precio por él. Entonces Jeremías dice, pero ¿cómo compro un terreno si? ¿Cuánto vale un terreno que mañana va a ser quemado e invadido? Y le dice, paga un precio justo y firma escritura. Entonces eso es algo loco. ¿Por qué? Porque le está diciendo, porque de nuevo se volverán a comprar y vender casas en este lugar, porque me los voy a llevar, pero los voy a traer. Y así como cumplo con eso, voy a cumplir con lo que acabo de decir. Entonces es importantísimo entender eso, porque Nabucodonosor entró o no entró a Jerusalén. ¿Entró o no entró, hermano? Usted ya leyó Reyes. Entró. ¿Destruyó o no destruyó? ¿Volvieron ellos o no volvieron? Volvieron. Entonces el nuevo pacto es realidad. ¿Ok? Bueno, sigamos aquí leyendo en el 32. La oración de Jeremías hace referencia a lo que Dios le dice de la compra del terreno. Luego en el 26 se anuncia la caída de Jerusalén. Después Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor: yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo imposible para mí? Por lo tanto, esto dice el Señor: entregaré esta ciudad a los babilonios y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él la conquistará. Los babilonios que están fuera de las murallas entrarán y prenderán fuego, quemarán por completo todas estas casas donde el pueblo provocó mi enojo al quemar incienso a Baal en las azoteas y al derramar ofrendas líquidas a otros dioses. Desde su comienzo, Israel y Judá solo han hecho lo malo, me han enfurecido con todas sus malas acciones, dice el Señor. Desde el día que se construyó esta ciudad hasta ahora no han hecho más que enojarme, así que estoy decidido a deshacerme de ella. Los pecados de Israel y de Judá, los pecados de la gente de Jerusalén, de los reyes, de los funcionarios, los sacerdotes y de los profetas han provocado mi enojo. Mi pueblo me ha dado la espalda y no quiere regresar. A pesar de que le he enseñado con diligencia, no aceptaron la instrucción ni obedecieron. Levantaron sus ídolos abominables justo en mi propio templo y así lo profanaron.
edificaron santuarios paganos a Baal en el valle de Ben Hinón, y allí sacrificaron a sus hijos e hijas a Moloc. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni se me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Qué maldad tan increíble la que hizo que Judá pecara tanto. Pero ahora quiero que veas algo. Este titulito de promesa de restauración no está en el original. Eso es para el estudio, ya hemos visto eso. Pero Dios está diciendo todo lo terrible que ellos hacen, y a continuación dice, ahora quiero decir algo más acerca de esta ciudad. Ustedes han estado diciendo, la ciudad caerá ante el rey de Babilonia por guerra, hambre y enfermedad, pero esto dice el Señor, Dios de Israel. Ciertamente traeré de regreso a mi pueblo de todos los países donde los esparcí el Señor. Lo traeré de regreso a esta misma ciudad para que viva en paz y seguridad. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y un solo propósito, adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes, y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles el bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Me gozaré en hacerles el bien y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. Entonces, dos cosas. Una, la manera en que el Señor va a presentar este nuevo pacto es condenándolos, mostrándoles su pecado, mostrándoles su maldad, mostrándoles todo lo que han estado haciendo mal, recordándoles cómo han quebrantado la palabra de Jehová dada a través de los profetas. Y luego de que les dice eso, dice su pecado es terrible, qué maldad tan increíble, les dice, los voy a restaurar. Ustedes piensan, estoy condenado, no hay forma de escapar de todo esto, pero yo les digo, después de que los castigue, los voy a restaurar. Y termina dando otras características del nuevo pacto. Ahora, ¿qué tiene que ver con la iglesia? Es muy importante que tú entiendas la estructura como Dios presenta e introduce la promesa del nuevo pacto a Israel, y cómo es exactamente igual que se introduce el evangelio para la época de la iglesia. Yo quiero que recuerdes algo, Dios es amor. Y si tú no crees que Dios es amor, tú estás negando al mismo Dios. Amén. Pero hoy, usualmente en el nuevo evangelismo, la nueva manera en que se evangelizan las calles, en que se comparte el evangelio, es únicamente llegar a la persona que está en pecado. Por ahí esta semana vi un video, bueno, ni lo terminé de ver, alguien entrando a un prostíbulo y contratando un par de prostitutas para decirles que Dios las amaba y darle una flor. Era muy sentimental, muy bonito, pero no hubo arrepentimiento. Porque el problema es es que primero Dios pasa al hombre por su pecado. Le hace ver al hombre que es condenado, le hace ver al hombre que está separado de Dios y que merece la destrucción. Es lo que hizo acá. Qué maldad tan terrible. La ley, dice Gálatas, es el ayo que me trae a la gracia. La ley es nuestra amiga cuando vamos a evangelizar. Si algún momento alguno toma aquí un seminario de evangelismo, que no sé cuándo lo haremos, le vamos a enseñar eso. La ley es la mejor aliada del evangelista. La ley es la mejor aliada del que predica el evangelio, porque la ley trae convicción de pecado. Entonces, cuando la persona escucha su pecado y entiende lo que Dios dice de su vida, va a llegar a una conclusión. Porque si tú sales a preguntar hoy a la gente que está en la calle, ¿para dónde te vas si te mueres hoy? Todos dicen que se van para el cielo. Casi todos se van para el cielo, no importa qué estén haciendo. La respuesta, ¿por qué crees que te vas? Porque soy bueno, yo no mato, yo no secuestro, yo no asesino, yo no violo. Pero cuando lo llevas con la ley, al final todos te dicen, bueno, si me muero me voy para el infierno. Y es allí cuando la persona está convicta de pecado, que es lo que dice la palabra, vendrá el Espíritu Santo y los convencerá ¿de qué? De pecado y de error. Primero el Espíritu Santo convence de pecado y de error. Luego de eso es que dice, ok, tú crees que vas para el infierno, pero Dios tiene un plan mejor. Le envió a su Hijo a morir por tu pecado. Él fue a reemplazarte en la cruz. Y si crees en Él, ya no vas para el infierno, vas a recibir, lo mereces, el cielo, gracia. Es exactamente lo que está pasando aquí.
Por eso este evangelismo moderno que solo habla del amor de Dios y el amor de Dios está produciendo falsas conversiones. Llena iglesias, pero no salva gente del infierno. Llena. Saca, salva. Porque si la gente no entiende que está condenada, jamás va a valorar lo que Cristo hizo en la cruz. Pero bueno, fue a predicar. Vuelvo acá. Qué maldad tan increíble, les presenta eso y luego les habla de las promesas de restauración y al final nos va a dar características. Vamos a mirarlo, hermanos. Versículo 38 en adelante, características del nuevo pacto. Primera, nuevamente les repite, ellos serán ¿qué? Mi pueblo y yo seré su Dios. Es decir, realmente me pertenecerán y yo les perteneceré, como dice en otro pasaje, no me avergonzaré de que me llamen su Dios. Les daré un solo corazón y un solo propósito. Será gente con un solo propósito, un solo corazón. ¿Cuál es ese propósito? Adorarme para siempre, para su propio bien. Ay, hermano, quien está bajo el nuevo pacto tiene un solo deseo en su corazón: adorar. Por eso si alguien dice, yo soy cristiano, pero a mí me cansa la alabanza, me parece tedioso la oración, me parece lo más aburrido leer la palabra, todo el tiempo quieren hablar de Biblia, qué canciones, no sean tan fanáticos. Amigo, tú no has nacido de nuevo. No importa si tú eres el pastor, tú no has nacido de nuevo. Tú no has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto Dios pone una cosa en el corazón: el deseo de adorar para siempre al Señor. Y de acuerdo a la Escritura, la manera de adorar al Señor solamente en el cántico. ¿Es especialmente en qué? Hacer la voluntad del Señor. Entonces yo por eso digo a veces a la gente: mira, si no puedes cantar aquí una canción, ¿cómo me dices que tú obedeces afuera? Si 10 minutos de oración te parecen tan terribles, pero puedes pasar horas frente al televisor, horas en las redes sociales, no puedes pasar de un capítulo en la Biblia, pero te lees 3 periódicos al día. ¿En verdad tú has nacido de nuevo? ¿Estás seguro de eso? ¿De acuerdo al nuevo pacto? No. No, pero tú no eres nadie para juzgar. ¿De acuerdo al nuevo pacto? No es lo que yo diga, es lo que dice la Escritura. Ese es el nuevo pacto. No es algo de que, mira, esfuérzate en adorar. ¿Sabes qué? Lo que pasa aquí es que al creyente le nace el deseo de adorar. Esta semana estuve de vacaciones, fue una bendición, me disfruté de la playa, se nota. Me disfruté de la playa, estaba allá como pez en el agua. Me encanta eso, pero ahorita están haciendo eso en la iglesia. Ahorita están haciendo eso y la señal donde estábamos era muy mala y comentábamos con los hermanos que fuimos con otros hermanos, aparte de mi esposa y mi hija. Ay, me hace falta la alabanza. Me hace falta, es una cosa que necesito escuchar necesito una palabra, o sea, me hace falta, no es que, ay, ¿verdad que hay que escuchar alabanza? No, es que si tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo de Dios en ti produce el deseo de adorar. Es algo de lo que no te puedes jactar, pero que si careces de eso, no importa cuántos años lleves en una iglesia, no has nacido de nuevo. Y tú deberías llegar a tu casa corriendo a postrarte y decir: sálvame, Señor. Primero, haré un pacto eterno con ellos, nunca dejaré de hacerles el bien. Mira lo que dice aquel corazón de ellos, ¿qué cosa? El deseo de adorarme. Mira, es que es una cosa que al cristiano le nace leer la Biblia. Yo recuerdo en mi propio caso, y si tú has nacido de nuevo te vas a poder identificar. El Señor me salvó de que no había mucha gente a mi alrededor. Un día me levanté: necesito una Biblia. Yo nunca he tenido una Biblia más que la del colegio en primaria, y el Señor me salvó a los 26 años. Necesito una Biblia. ¿Dónde compro una Biblia? Y fui a comprarme una Biblia, llegué a mi casa a devorarme la Biblia. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, es como el niño que nace y entonces está llorando buscando el seno de su madre. Eso es lo que explica Pedro. Si eso no pasa, no importa cuánto tiempo lleves, y yo prefiero que te entristezcas esta noche y busques la salvación, porque eso es lo que dice la palabra. Tendrá deseo, Dios pondrá en tu corazón el deseo de adorarle
y de nunca dejarle. O sea, no, yo me voy de la iglesia, me alejo de Cristo, no quiero saber nada de Cristo. Si tú eres verdadero cristiano, no te va a poder pasar eso, porque Dios pondrá en tu corazón el deseo de nunca dejarlo. Y si saliste por un par de semanas, no sé, 3 semanas, no te hallas. Necesitas reconciliarte con el Señor. Yo me acuerdo de una pataleta mía en que puse la Biblia por allá lejos y, ay hermano, al otro día en la mañana miraba la Biblia y ella me miraba de reojo. No te quiero leer. No puedes, no es que seas bueno, es que no puedes dejar de hacerlo porque te han cambiado el corazón. Es una operación que Dios hizo sobrenatural. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un nuevo corazón. Eso es el nuevo nacimiento. No es una versión mejorada, es que estabas muerto y ahora vives. Odiabas a Dios y ahora tú no sabes por qué, pero lo amas. Ahora cosas que amabas ya no te gustan. Yo ahorita no, qué tremendo, qué fastidio esto, qué fastidio aquello. No porque seas santurrón, no porque no te gusta. No te gusta. Nos subimos a un taxi y como al unísono todos, por favor apague eso. ¿Te fastidia? No te lo aguantas. Te fastidia, no porque seas mojigato. Lo que está aquí adentro no va con lo que está allá. Eso es lo que pasa. La vez pasada alguien me preguntaba, Juan, ¿puedo escuchar una canción que no sea cristiana, es decir, que no sea de iglesia? Le dije, pues bíblicamente hay canciones que sí, no son pecaminosas. De pronto una canción cantando de que la amo mucho, pero en mi radio siempre voy a tener alabanza. ¿Por qué? No porque me toque, sino porque entre cualquier canción que no sea pecaminosa que pueda escuchar y la alabanza, prefiero cantarle a Cristo. O sea, eso está aquí, eso nace. Mira, Juan está hablando que él hace, no, es que eso es lo que el Espíritu Santo hace en el creyente. Él prefiere eso. Él prefiere eso. Eso es lo que tiene que pasar. Me gozaré en hacerles el bien y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en la tierra. Esto está haciendo referencia al milenio. Bueno, mis hermanos, ahí tenemos la introducción. Lo volveremos a ver más fuerte en Ezequiel. Tiene pasajes más claves hacia allá, pero válgame decir que espero que te revises. Espero que te examines y si en ti no está pasando eso, no te sientas más bien, bueno, Señor. ¿Por qué el Señor pone esas palabras en la Biblia? Porque dice, examínense a ver si alguno no está en la fe. Porque difícilmente alguien sentado aquí piensa que no es cristiano. El problema es ese. Necesitas conocer el libro con tu vida para decir, oye, esto dice que los cristianos hacen esto, yo hago esto. Es como algo de ciencia descriptivo, ¿no? ¿Cómo sé que es un león? Bueno, me han dicho que los leones tienen melena, que los leones rugen, que los leones hacen, es un león. Pero si me dicen que es un león, pero he escuchado que el león tiene melena y ruge, y este no ruge, sino que tose, y es chiquitico. No, eso no es un león. No es un león, así me han dicho. Entonces ahí no tenemos que estar. Estábamos viendo un tiburón. ¿Sabe que era un tiburón? Porque yo sé cómo son los tiburones, los he visto. Es un tiburón lo que va allá. Y sí, era un tiburón. Entonces, pero si es una cosa así chiquitica, de colores. Mira, un tiburón. No, eso no es un tiburón. Eso es Nemo, pero no es un tiburón. Pero tienes que comparar. ¿Cómo sabes si eres que dice la Biblia un cristiano? Y si eso no es tu vida, entonces no eres cristiano. Tienes oportunidad. Arrepiéntete. Busca a Cristo. Y permite que Él te cambie. Dile, Señor, sálvame. Para que comiences a vivir esto. Amén. Bueno, sigamos. Ya vimos el nuevo pacto. 33, versículo 3, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Lo pongo simplemente por tener claridad. Me pasé aquí.
aún estaba detenido en el patio de la guardia, el Señor le dio un segundo mensaje. Esto dice el Señor que hizo la tierra, que la formó y la estableció, cuyo nombre es el Señor. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Este punto es importante porque aquí en palabra, a Jeremías, ni siquiera Israel, a Jeremías, es a Jeremías estando en la cárcel por predicar, a quien Dios le dice: Jeremías, pídeme y te voy a revelar más cosas que están por pasar. Entonces ahí tenemos que ser sabios, entendidos en que son de estas promesas que tienen un alcance límite. ¿Para quién? Para Jeremías. O sea, porque yo alguna vez lo declaraba y sí, Señor, aquí dice, y dame secretos que no conozco y muéstrame. Eso no era para mí, eso es solo para Jeremías. ¿Qué tiene que ver contigo? Lo que dice antes, Él es el Señor soberano y solamente Él sabe lo que está por venir y únicamente a quien quiso revelárselo. En este caso, ¿a quién? A Jeremías. ¿Ok? Sigamos avanzando. En el capítulo 33, versículos 20 al 21, se nos recuerda que el nuevo pacto no va desligado del pacto davídico. Por acá. Luego Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor. Esto dice el Señor: si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y con la noche, de modo que uno no siguiera al otro, solo entonces se rompería mi pacto con mi siervo David. Entonces, él no tendría un descendiente. Es importante, esto es singular, un descendiente para reinar sobre su trono. Entonces, fundamental comprender esto porque está hablando acerca de quién, de Cristo, y la manera en que el nuevo pacto, que todos van a ser salvos, davídico. Es importante. Dios prometió a David que un descendiente se sentaría en el trono. Dios prometió a Abraham que su familia sería numerosa y serían de bendición para todas las naciones de la tierra. Lo que Dios va haciendo no invalida lo que Él ya ha dicho que va a hacer. Entonces, acerca del Señor Jesucristo, lógicamente cumpliendo el pacto davídico. Capítulos 37 al 38 se nos habla del encierro, el encarcelamiento de Jeremías. Revisemos algunas cosas. Sedequías, ya estamos con Sedequías. ¿Se acuerdan quién fue Sedequías, hermanos? Hijo de Josías, dice ahí, sí. Pero Sedequías, está muy bien, muy bien. Ok, este Sedequías es el último rey, es hijo de Josías, pero para que no quede duda, no es que haya sido hijo ahí, sino que es descendiente, porque ustedes van a encontrar teólogos liberales atacando la escritura por esto, pero es hijo descendiente de Josías. Subió al trono de Judá después de Joaquín, hijo de Joacim, fue nombrado por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Sabemos que Sedequías como tal se va a rebelar contra y vamos a mirar aquí, van a pedirle a Jeremías, aquí está. El rey Sedequías envió a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, a pedirle a Jeremías: por favor, ora por nosotros al Señor nuestro Dios. Todavía no habían encarcelado con total libertad entre la gente. Entonces, Sedequías no sigue a Jehová, sin embargo, en el fondo reconoce que Jeremías es un profeta del Señor y manda a consultar a Jeremías para que Dios le muestre algo. Dios le Jeremías en el versículo 6, esto dice el Señor, Dios de Israel: el rey de Judá te envió a consultarme acerca de lo que le va a suceder. Dile a él: el ejército del faraón está a punto de regresar a Egipto, aunque vino aquí para ayudarte. Luego los babilonios regresarán y conquistarán esta ciudad y la quemarán hasta reducirla. Esto dice el Señor: no se engañen a sí mismos creyendo que los babilonios se marcharon para siempre. No es así. Y aunque pudieran destruir a todo el ejército babilónico y dejaran a un solo puñado de sobrevivientes heridos, aún estos saldrían tambaleando de sus carpas e incendiarían esta ciudad hasta reducir cenizas. Es decir, ya no hay vuelta atrás. Ya Dios ha hablado. Cuando el ejército babilónico se fue de Jerusalén debido a que se acercaba el ejército del faraón, ¿se acuerdan que lo estudiamos en Reyes?
Jeremías comenzó a salir de la ciudad camino al territorio de Benjamín para tomar posesión de su terreno allí entre. Sin embargo, lo acusaron, le dijeron que estaba desertando para unirse a los babilonios y lo van a encarcelar. Entonces, lo tenemos acá. Más tarde, a escondidas, el rey Sedequías pidió que Jeremías fuera al palacio y ayer el rey le preguntó: ¿tienes algún mensaje de pago? Serás derrotado por el rey de Babilonia. Por eso cuando la gente dice que Jeremías era llorón por cobarde, no tienen idea. Este es Jeremías diciéndole al mismo rey en la cara: si tengo el mensaje, vas a ser destruido, vas a ser derrotado completamente por el rey. Entonces Jeremías le pregunta al rey: ¿qué crimen he cometido tus ayudantes del pueblo para que me hayan encarcelado? Ahora, versículo 19, muy importante verlo. ¿Dónde están tus profetas que te dijeron que el rey de Babilonia no te atacaría a ti ni a esta tierra? Es una pregunta que algún día algunos van a escuchar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que van y declaran en la clínica: está sano, y la persona se muere? ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde están? Y más grave aún, los que siguen ese falso evangelio y un día digan: pero a mí me dijo el profeta. Sí, el profeta viene detrás. Ahí está en la fila. También va a ser arrojado. Hermanos, tenemos la palabra. Tenemos la palabra. Esa es una pregunta muy fuerte que Dios hace a través de Jeremías al rey. ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde están? Dijeron que lo que yo decía era mentira. ¿Dónde están los que dijeron que lo que Isaías anunció era falso? Porque eso lo anunció Isaías. ¿Dónde están todos estos profetas? Bueno, luego en el capítulo 38 vuelven a meter a Jeremías en una cisterna fuerte, realmente Jeremías de carácter. Dice que Jeremías anuncia: todo el que se quede en Jerusalén morirá por guerra, enfermedad o hambre, pero los que se rindan a los babilonios vivirán. Su recompensa será su propia vida. Ellos vivirán. El Señor también dice: ciertamente será entregada al ejército del rey de Babilonia, quien la conquistará. Entonces los funcionarios fueron a ver al rey y le dijeron: Señor, este hombre debe morir. Esta forma de hablar desmoralizará a los pocos hombres de guerra que nos quedan, al igual que a todo el pueblo. Este hombre es un traidor. Y el rey Sedequías estuvo fuera del pecado de Jeremías. Ante los ojos de ellos les estaba diciendo la verdad. Vienen por nosotros, váyanse a las buenas, váyanse de buena manera, sométanse a la disciplina del Señor y les va a ir bien. Pero ellos lo que dicen es: mira, está desmoralizando a la gente. Al hablar, nadie quiere seguir aquí, nadie quiere estar en pie. Y hoy pasa lo mismo. Hoy escuchamos muchas personas rechazando a quienes predican la verdad. No, pero así, ¿quién se queda en la iglesia? Así, ¿quién quiere seguir el cristianismo? Si no, que muera. No, yo quiero otra cosa. Por eso hoy ya no se habla de pastorado, sino de coaching, de términos que ayudan a mejorar, improve yourself y todo este tipo de cosas. No es bíblico, no es lo que Dios manda. Está bien, dijo el rey, hagan lo que quieran, no los puedo detener. Así que sacaron a Jeremías de la celda y lo bajaron con sogas a una cisterna vacía en el patio. Pero Jeremías se hundió en una espesa capa de barro que había en el fondo. Pero el etíope Ebed-Melech, un importante funcionario de la corte, se enteró de que Jeremías estaba en la cisterna. En ese momento el rey estaba en sesión junto a la puerta de Benjamín, y este etíope va y le habla y dice: era un gran mal al poner el profeta Jeremías dentro de la cisterna. Pronto morirá de hambre porque casi no hay pan en la ciudad. Así que se autoriza a este etíope a que saque a Jeremías de la cisterna. Y vemos una cosa que parece un detalle pequeño, pero vamos a ver el cuidado del Señor. Cuando lo va a sacar, le grita estos trapos debajo de tus axilas para protegerte de las sogas. Y seguimos viendo lo que Dios le prometió a Jeremías: te voy a ¿qué? A proteger. ¿Se acuerdan del capítulo 1? Este detalle está aquí para confirmar lo que dice el capítulo 1. Hasta en eso el Señor tuvo cuidado de Gemenda. Un detalle mínimo que podríamos pensar: ¿para qué ponen eso ahí? Pero Dios tuvo cuidado hasta eso para sacar a su profeta de la cisterna.
Bueno, cuando Jeremías salió, lo sacaron, entonces regresaron a Jeremías al patio de la guardia de la prisión y allí permaneció. Y si seguimos leyendo que usted ya lo hizo, Jeremías no cambia su mensaje. Jeremías sigue diciendo, viene Nabucodonosor y lo mejor que podemos hacer es rendirnos, entregarnos e irnos a las buenas. Amado hermano, estamos en tiempos en que no podemos negociar la palabra. No negocie, diga lo que dice la palabra, así lo tiren a la cisterna del olvido. Diga lo que dice la palabra, así le quiten el ministerio. Diga lo que dice la palabra, así no quieran volver a hablarle. No es tiempo de estar negociando. No es tiempo de mano levantada, de agradar los oídos de los hombres. Es tiempo de anunciar que Cristo viene. Y que cuando Él venga, vendrá con una espada para juzgar. Así que tenemos que predicar la verdad del Evangelio. Allá hay una mano. Pastor, una pregunta. Si bien sabemos que los cristianos siempre, pues todos somos pecadores, pero nosotros siempre nos esforzamos por no pecar, pero en algún momento lo vamos a hacer. ¿Qué pasa si en el juicio de Dios nosotros en ese momento precisamente estamos en pecado? O sea, de pronto no tiene que ser de pronto adulterio o algo. O sea, ¿qué pasa en ese momento si llega el juicio del Señor? ¿Pero te refieres al juicio del Señor que regrese el Señor en ese momento por la iglesia? Exacto. Si eres verdadera cristiana, no importa lo que estés haciendo allí, te vas a salvar, porque la salvación no tiene que ver con lo que tú haces, sino con lo que Él hizo. Entonces, puridad, la perseverancia, la preservación de los santos, Dios se va a encargar de que lleguemos allá. Y el hecho de que seguimos pecando realza la gracia del Señor. O sea, yo entre más me miro al espejo, más me convenzo de que es por gracia. No hay otra manera. Esperan como 1000 infiernos, pero es por la gracia. Entonces hay que estar tranquilos con eso. Amén. Aquí hay otra pregunta. Pastor, muchas gracias. Aló, sí. Está molestando ahí. Creo que es la batería. Bueno, dile así. Choque contra mis autoridades. Pero entonces he orado al Señor. Le he pedido, Señor, ayúdeme con este tema, porque tengo esto, he visto la palabra y la hemos aprendido. La pregunta es cómo uno o sea, no sé si es mecanismo o esperar que el Señor se le revele a la autoridad, pero si ya uno dice una verdad con base a la palabra, ¿cómo uno contrarrestar a estas autoridades y ellos siguen haciendo la misma cosa que está enfermando a la iglesia? Ok, bueno, yo no quiero estar me han puesto ustedes en varias situaciones. Perdón, si no, entonces lo mando por... Pero, a ver, hemos enseñado, creo que desde que abrimos el curso, que nuestra intención no es generar en ningún momento división. Siempre que hablamos tenemos que hacerlo como aún Jeremías lo está hablando. Jeremías no está insultando al rey, sino está diciendo, mira, arrepiéntete y Dios te puede perdonar. Pero nuestro modelo es Cristo y el Nuevo Testamento como iglesia nos lleva a un ejemplo muy claro en este sentido de las autoridades. Cuando los apóstoles son llevados ante el Sanedrín y se les prohíbe hablar en el nombre del Señor Jesucristo, ellos responden con respeto: juzguen ustedes mismos si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. No podemos callar ni dejar de decir lo que hemos visto. Y la respuesta del Sanedrín se sigue dando a través de los siglos. Los mandaron a flagelar. Y ellos salieron contentos de haber sido tenidos por dignos
de sufrir dolor y afrentas por causa del nombre de Cristo. La palabra dice en el Nuevo Testamento, digo verdad en esto y no miento, dice así el texto, tu misión a Dios sufrirá persecución. El Señor dijo, por mi causa los echarán de concilios, los expulsarán de las sinagogas e incluso los matarán y aquellos pensarán que están prestándole un servicio a Dios. Es ingenuo pensar que podemos predicar la palabra de Dios como la predicó Pablo, Pedro, Juan, y que vamos a tener respuestas diferentes. Si tú predicas a una persona que no ha nacido de nuevo y está en una posición de autoridad, la palabra de Dios, vas a encontrar lo que encontró Cristo y los apóstoles, gente queriendo apedrearte, gente crujiendo los dientes, no para algo diferente. ¿Cuál es la posición nuestra? Orar por misericordia, pero llega el momento en que si yo definitivamente veo que no va a haber cambio y si yo pienso que hay alguien que dice que es el dueño de la iglesia, ya estoy en un problema bien grande, porque el dueño de la iglesia es uno solo y esa no es mi iglesia. Yo soy aquí un simple administrador y si yo no estoy haciendo lo que él dice, realmente no tengo autoridad. De hecho, una de las cosas difíciles de entender en este tiempo es que se pregunta, ¿qué autoridad tienen los pastores? Y la respuesta es, ninguna. Yo no tengo más allá de enseñar la palabra y guiar a través de la palabra, pero la autoridad la tiene es Cristo. Y si llega un caso de eso, si es una situación así que alguien que se niega, lo más sabio sería orar y pensar en buscar algún lugar donde Cristo sea realmente poderoso. Pero aún en este momento, con todo el amor y buscando no generar divisiones, ni problemas, ni caos en medio de esa congregación, porque hay creyentes débiles y seguramente tiene que haber creyentes genuinos allí también. ¿Okay? Ahora, si necesitas algo más, te puedes acercar más bien. Bueno, dice que finalmente Jeremías permanece encarcelado en el patio de la guardia hasta que Jerusalén fue conquistada. Una de las cosas es que, mira, la gente piensa que no vuelvo a escuchar este predicador, no vuelvo a leer este libro, no vuelvo a leer Apocalipsis, no vuelvo a leer Jeremías, pero eso no impidió que llegara la palabra de Dios. Es decir, lo que Dios anuncia se cumple. La gente en Timoteo dice que se tapa los oídos. Eso no impide que Dios cumpla lo que dice que va a hacer. Así que nosotros deberíamos ser sabios y no encarcelar a Jeremías, porque tal vez no estoy hablando de mí. ¿Sabes de quién? Te estoy hablando del hermano que se te acerca y te dice, esto que estás haciendo no está bien. Mira, la palabra dice otra cosa. Esta hermana que te dice, mira, ¿por qué le contestaste así a tu marido? Este hermano que te dice, ¿por qué le hablaste así a tu esposa? Estos hermanos que te dicen, ¿por qué no? Lo más fácil para nosotros es encarcelarlos. No los vuelvo a hablar, los evito en la congregación, no quiero saber de ellos, pero el hecho de que los encarcelen no los quita realmente de lo que están haciendo y fueron usados por Dios para decirme, arrepiéntete. Entonces seamos sabios porque con Jerusalén fue conquistada. De hecho, algunos llegan a coincidir en que aún Dios providencialmente utilizó el encarcelamiento de Jeremías para protegerlo de lo que sucedió. Es decir, en el momento en que se forma toda la trifulca, Jeremías está en el patio de la guardia. Está ahí quieto y buscar para protegerlo. Entonces, amados hermanos, Jeremías es un libro fuerte. Y si tú estás escuchando realmente, como dice la Escritura, y estás decidido a decir, sabes que tengo que hablar, tengo que moverme, no esperes siempre flores. Pero tu actitud es el ando, vio el cielo abierto, Jesús sentado de pie a la derecha del Padre y dijo, no le tomes en cuenta este pecado. Nosotros no debemos ser agentes de condenación, sino de reconciliación. Y si no quieren escucharnos, tendremos que ir, pero con dolor, no con caer a fuego. No es la actitud de nosotros. Así tengamos que decir, sabes que no puedo seguir aquí, no puedo caminar más contigo, pero oraré y seguiré orando porque entiendas la verdad. No de otra manera. Amén. Hermanos, 8:57, tiempo para orar y darles una información.